Profesores, bienvenidos al módulo 4 del curso de construcción de instrumentos de evaluación. Mi nombre es Carlos Miranda, profesor, y tengo a cargo guiar esta conversación, esta clase y esta interacción continua que debemos tener en relación a las taxonomías, cómo planificarlas, cómo evaluar habilidades y cómo estas contribuyen hoy al desarrollo de la educación y usan estos tratados que parten con Bloom y en el año 2008 terminan con Marzano, en donde se empieza a crear este continuo camino de comunicación entre los evaluadores y los educadores para poder enriquecer así la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar de manera sustancial cada uno de nuestros instrumentos. Bienvenidos, los invito al módulo 4 y vamos a empezar a tratar con cómo es el desarrollo y la evaluación de las habilidades. Estimados profesores, el concepto de desarrollo y evaluación de habilidades en educación, en la realidad curricular en la que estamos viviendo, tiene que ser uno de los temas centrales, por lo menos desde mi punto de vista. Esto porque el desarrollo de habilidades es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el cual también se tiene que centrar la evaluación. Hemos podido observar de manera empírica que hay muchos instrumentos de evaluación masivo que se enfocan en los contenidos y en habilidades de carácter bajo, lo que perjudica esencialmente a los estudiantes al someterse a algunas evaluaciones de carácter nacional o internacional, hablando de prueba CIMSE o prueba PISA, que ponen su foco principalmente en habilidades superiores. Entonces, los bajos logros en estas evaluaciones también tienen que ver con probablemente una baja planificación, un bajo trabajo y un bajo nivel de evaluación de habilidades superiores a nivel cotidiano. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en el siguiente módulo vamos a revisar las taxonomías y cómo estas, desde su génesis, que es mejorar las evaluaciones, en donde en Boston, tras una convención de psicología, encabezados por Bloom, una serie de autores, de expertos, proponen esta taxonomía como un ancla en el mejoramiento general de los procesos de planificación de la evaluación y de la comunicación entre evaluadores y educadores, teniendo como principal problema la poca atención que hasta ese minuto se ponía en los exámenes y en las pruebas que se aplicaban a los estudiantes. También vamos a ver cómo esto influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje, llegando a la evaluación, y cómo la planificación de evaluación por medio de tablas de especificaciones contribuye a una mejora y a cómo estas evaluaciones se consideran evaluaciones válidas y confiables para ser aplicadas en la realidad en la que se están llevando a cabo los procesos educativos. Bueno, como lo mencioné antes, la taxonomía original de Bloom comienza en el año 1948 y se crea como búsqueda de este marco teórico que puede ser usado para mejorar la comunicación entre los evaluadores y es un primer estímulo para la investigación sobre los procesos e instrumentos de evaluación, en este minuto considerado exámenes y pruebas, y cómo estos se relacionan directamente y concretamente con el proceso educativo que se está llevando a cabo. La taxonomía de Bloom, que es considerada una taxonomía cognitiva, obviamente porque Bloom y los demás autores consideraron tres tipos de dominio: el dominio cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Pero originalmente Bloom trabaja entre el año 1948 y 1956 el dominio cognitivo y crea la primera taxonomía. Esta taxonomía es observada por Bloom con una línea intermedia que divide
a la misma taxonomía entre procesos mentales bajos y procesos mentales elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que la taxonomía se compone de 6 habilidades a desarrollar, siendo la más básica de esta el conocimiento, seguida de la comprensión, ambas consideradas procesos mentales bajos por el mismo autor. Y las consideradas procesos mentales elevados son la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Bloom plantea estas 6 niveles taxonómicos como una escala en donde cada habilidad da el paso al ser dominada para trabajar la siguiente. Es decir, para que un estudiante sea capaz de ejercer la evaluación sobre algún contenido o algún contexto, tiene que ser capaz de sintetizar esa misma información. Y a su vez, para poder sintetizarla, tuvo que analizarla para tomar decisiones sobre ella en relación a alguna aplicación, de acuerdo a cuánto comprendió de lo que conoció en una primera instancia. Avanzando los tiempos, los objetivos planteados como acción en la taxonomía del dominio afectivo corresponden a Bloom y a otros autores el año 1964. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se relacionan directamente con el dominio afectivo, dejando un poco de lado ya lo cognitivo que estaba planteado con anterioridad, y en donde aquí se trata de decir qué es lo que está haciendo el estudiante en el proceso de aprendizaje. Son solo 5 categorías. Y Anita Wohlforth lo define en su libro Psicología Educativa como los niveles de compromiso que adquieren los estudiantes con su propia educación. El primer dominio de esta taxonomía es y se define como recibiendo. O sea, ¿qué está haciendo el estudiante a nivel afectivo? Es recibiendo información. Lo que Bloom definía en una primera instancia como conocer, o en realidad como conocimiento, se define en el año 1964 como recibiendo. Claro, luego de recibir, el alumno se encuentra respondiendo en una segunda etapa taxonómica, luego valorizando, organizando y caracterizando por valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuánto valora él lo que logró hacer, lo que logró aprender en relación a sus propios intereses. Aquí podemos decir que se puede mencionar la teoría de Csikszentmihalyi, la teoría de los talentos, que en donde el estudiante va a categorizar según valor, según lo que él quiere y para lo que es bueno. Hoy nos pasa, tenemos estudiantes que se aburren, que no ponen atención en ciertas asignaturas, pero que en otras asignaturas son brillantes. Tiene que ver con intereses y talentos, con cómo ellos se sienten en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder desarrollarlo en relación a cómo está planificado. Posteriormente, encontramos la taxonomía psicomotora de Simpson, una teoría que se plantea entre los años 1966 y 1972. La taxonomía de Simpson es la primera taxonomía que apunta al dominio psicomotor, en donde Bloom y los otros autores no pusieron atención en los años anteriores. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, claro, en el año 1948, 1950, en esa década, la educación se entiende como este proceso cognitivo, en donde, si bien se consideró que existían otros dos dominios, que es el dominio afectivo y el dominio psicomotor, la principal atención se puso en el dominio cognitivo. Ya 15 años después, 20 años después, estamos hablando de una taxonomía psicomotora, en donde el primer escalón y el primer dominio de esta taxonomía es la percepción. Es cuando el estudiante percibe algo para pasar a una etapa de apresto, que es la etapa de práctica.
una etapa de respuesta guiada, una etapa de mecanismo que tiene que ver con la mecanización de algún patrón, algún movimiento, la adaptación a una realidad y a la originalidad. Un buen ejemplo para cómo actúa esta taxonomía es observar la asignatura de educación física, una asignatura en donde el estudiante conoce y percibe por medio de su sentido algún ejercicio gimnástico, por ejemplo, en donde pasa a una etapa de apresto. O sea, voltereta adelante, el niño la percibe, conoce los implementos, sabe por medio de ciertos sentidos que va a estar seguro sobre la colchoneta y empieza a practicar. Hay respuesta guiada, el docente, el profesor guía el proceso, hace un feedback continuo para que se logre la mecanización de los movimientos y posteriormente la adaptación de este a otros escenarios. La originalidad, para este ejemplo, se puede ver ya a nivel de alta competencia, a nivel de ya no solo deporte formativo o alto rendimiento, sino que deporte de élite, en donde en gimnasia los nuevos ejercicios que luego de mecanizar ciertos patrones de movimiento pasan a conformar nuevas destrezas, toman el nombre de quien las hace por primera vez. Es la mejor expresión de la taxonomía de Simpson que por lo menos yo he podido observar como ejemplo para poder demostrarlo. En el año 2001, Anderson y otro reformulan la taxonomía cognitiva original. Hay que considerar que estos autores fueron alumnos de Bloom y también colaboraron con él en varios trabajos. Entonces le dan énfasis a las habilidades, pues de una adaptación mucho más constructivista, que es el modelo pedagógico que en estos años se está ejecutando y en donde se usan verbos. O sea, la taxonomía original, si vamos a Bloom, no usa verbos, sí Anderson, y en donde se da un enfoque predominantemente psicológico. En esta taxonomía desaparece una habilidad de las originales planteadas por Bloom, que es la síntesis, y se agrega la creación como el máximo nivel de desarrollo de alguna habilidad. ¿Qué quiere decir esto y cómo se ejemplifica? Que primero se tiene que conocer. Cuando se logra conocer, se logra adquirir la información, se puede llegar a comprender esta misma. Obviamente, conozco y después comprendo, para poder aplicar desde lo que comprendí. Al realizar una aplicación puedo analizar qué pasa con la aplicación de este conocimiento, de lo que comprendí, para poder evaluar para qué sirve, qué es lo que puedo seguir aplicando y qué es lo que no, para poder llegar a crear algo nuevo. Esta taxonomía, siendo una taxonomía bastante constructivista, claro, hay que decir que Bloom tampoco era conductista, no se enfocó una primera taxonomía en la planificación del currículum, sino que la taxonomía se enfocó para mejorar los instrumentos de evaluación. Pero en el año 2001, Anderson sí propone su taxonomía como una taxonomía que apunta a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, y en donde en el año 2001 la evaluación ya es considerada como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un hecho aislado de finalización o de inicio de estos mismos procesos. En el año 2007 y 2008, Marzano y Kendall plantean una nueva taxonomía, una reformulación de la taxonomía, en donde la información es procesada una vez que la decisión ya ha sido tomada en relación al aprender o no aprender. El modelo hace alusión a tres sistemas mentales: un sistema interno, un sistema metacognitivo y el sistema cognitivo. Ahora, el cuarto componente de este sistema, que funciona de manera automatizada, es el conocimiento. Y tenemos que tener muy en claro que cada nueva tarea, según estos autores, da la oportunidad
de cambiar lo que se está haciendo o atendiendo en ciertos momentos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea y el proceso en donde se tiene que desarrollar la enseñanza-aprendizaje no es lineal, sino que tiene distintas aristas. En donde el primer nivel taxonómico es la recuperación de la información. O sea, aquí estamos ya a sabidas en un mundo mucho más globalizado que la información está y es necesaria recuperarla. ¿De dónde? De fuentes directas o indirectas. O sea, tenemos hoy infinitas fuentes para adquirir información. Luego, hay que comprender la información que se recuperó, someterla a análisis. Y hay un punto que es la utilización del conocimiento. Es para qué yo estoy aprendiendo esto. Algo que a nosotros no nos pasó muchas veces en nuestra formación inicial. A modo de ejemplo, cuando yo asisto a algunos cursos, hemos preguntado a profesores, obviamente no de matemáticas, si ellos recuerdan el cuadrado del binomio. Claro, muchos docentes recuerdan la fórmula de memoria, el cuadrado del binomio es la suma, el primer término al cuadrado más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, que es correcto. Es correcto dentro de un enfoque educativo de los años 90, conductista, en donde nos formamos nosotros. Pero es difícil saber para qué sirve el cuadrado del binomio. Muchos no sabemos. Entonces aquí, en el cuarto nivel taxonómico, aparece la utilización del conocimiento para posteriormente tener un dominio taxonómico que es la metacognición. O sea, el saber cómo aprendí lo que aprendí para pasar a un pensamiento de autosistema en donde ya se automatiza la adquisición de conceptos, el uso y el para qué me sirve. Entonces, pasada la revisión de estas taxonomías originales, vamos a ver cómo se clasifica el desarrollo de las habilidades. Hay habilidades naturales que son las habilidades de primer orden y estas se desarrollan con bastante lentitud y responden a las vivencias del individuo y al contexto en el que él se desarrolla. Aquí es importante saber la importancia del medio, del entorno en el que se desarrolla un niño para poder adquirir estas habilidades. Ahora hay otro tipo de habilidades naturales que son las de segundo orden, que se demoran un poco más en secuenciar que las primeras y tienen que ver con la experiencia de los niños y van formando patrones de conducta frente al medio. Yo recuerdo un ejemplo de estas habitantes de los Himalayas que sin equipo, sin contar con medios de seguridad, son capaces de escalar grandes alturas, son capaces de moverse sobre las montañas con gran facilidad. Este es un ejemplo de habilidad natural. El medio en el que ellos se desarrollan les impone el tener la habilidad de ser escaladores, de ser senderistas. Lo que nos pasa con los habitantes y los niños que viven en una ciudad. En una ciudad no es necesario ser senderista. Estas son habilidades de tipo natural, habilidades que se van desarrollando según el medio y según la demanda de casi un acto reflejo de supervivencia que tienen los niños en un contexto determinado. Un grupo de habilidades intencionadas de primer orden se da en un contexto de intervención de un tercero. O sea, aquí claramente hay una intencionalidad educativa. Y estas habilidades se desarrollan rápidamente, no son de un desarrollo lento, y siempre van a estar orientadas por un modelo educativo o un paradigma. Aquí ya empezamos a hablar de estímulo-respuesta, de conductismo clásico, o de constructivismo, o algunas veces de pedagogía social. Se busca que las habilidades adquiridas y el conocimiento tenga un uso. Y esto se tiene que aprender rápidamente
en donde comprimimos la historia universal en 12 cursos anuales y en 12 años enseñamos 2000 años de historia. O sea, son habilidades intencionadas, claramente. Y un segundo grupo de esta es en donde el individuo tiene conciencia de su proceso de desarrollo, en donde el individuo pasa rápidamente de habilidades inferiores a superiores y puede volver a las inferiores cuando él lo estime necesario. Me atrevería a decir que aquí, en este tipo de habilidades intencionadas, entramos a tocar la taxonomía de Marzano, en donde vamos a ver una metacognición como cuarta etapa, en donde el estudiante puede ver, o la persona de la que estemos hablando, puede tomar decisiones en relación a si aprendió lo que tenía que aprender o volver a una habilidad inferior para aprenderlo de mejor manera. Esto es metacognición, claramente. Y una habilidad intencionada de tercer orden es una medida en la que el proceso de desarrollo se hace consciente, en donde se puede considerar habilidades aprendibles, que no obedecen a la experiencia sino a la formación escolar. Aquí operaciones matemáticas, ejemplos de expresiones artísticas pueden ser claves en la comprensión de este tipo de habilidades, en donde existen técnicas y en donde se quiere aprender esto, no por demanda del medio, sino que por decisión propia, en donde por medio de la formación escolar se está entregando la información necesaria para poder adquirir este conocimiento. Ahora, si empezamos a hablar de evaluación de habilidades, hay un modelo educativo de evaluación estratégica que es de Marzano, en donde hay preguntas claves como qué herramientas se puede utilizar para hacer un mejor análisis de la información que nos entrega la evaluación. Y en este modelo tenemos dos procesos que están entrelazados desde su génesis, que es el objetivo estratégico. Un objetivo estratégico que es un objetivo de aprendizaje, que en una primera etapa provoca la adquisición e integración de habilidades y contenidos, habilidades y conceptos, y en donde se toma la decisión de cuál va a ser la extensión y profundización de estas habilidades y conceptos a tratar, y cómo le doy a estos mismos una utilización significativa dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, aquí, en este modelo, y para mí, y estoy consciente de que para muchos profesores, muchos docentes, la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso de evaluación de los aprendizajes es el planteamiento del objetivo de aprendizaje, este objetivo estratégico, que a su vez da un sentido general a la evaluación. Un sentido general que siempre va a contribuir a determinar el fin de esta misma evaluación. Y un fin específico, un fin que autores plantean como preguntas evaluativas, que tienen que estar directamente relacionadas con la habilidad y el contenido tratado en el objetivo de aprendizaje. Y un fin que, si bien es determinado por este sentido general del objetivo, puede dar paso a la planificación de un nuevo sentido en relación a los resultados obtenidos por medio de la evaluación. Ahora, ¿qué es importante para esto? Es tener en claro que la evaluación, ya considerada parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede ser considerado un hecho aislado, sino pasaría lo que revisamos anteriormente, que la evaluación se invalida para su aplicación. Se invalida ¿por qué? Porque el juicio de experto, que hace este cruce de informaciones entre planificación, evaluación y tabla de especificaciones, va a considerar que no hay una concordancia, no hay una consistencia entre estos tres elementos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramientas. Entonces,
¿Qué tiene que tener una planificación de la evaluación? El primer insumo necesario, y no solo para la evaluación, sino que para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la planificación de aprendizaje, una planificación que tiene que consignar objetivos de aprendizaje, un método y una didáctica de la enseñanza y un contexto claramente definido del trabajo. ¿Por qué? Porque si esto es claro, la tabla de especificaciones va a contener habilidades y contenidos, dos componentes claramente definidos dentro del objetivo de aprendizaje. Va a tener un número de ítems y un puntaje por ítems que se tiene que asignar según las habilidades que voy a evaluar. Por ejemplo, si usamos a Bloom, como lo vamos a hacer en un ejemplo posterior, la habilidad de evaluación no puede tener el mismo puntaje que la habilidad de conocimiento. Obviamente, considerando que una es de un dominio bajo y una de un dominio alto, no pueden, porque para llegar a evaluar el estudiante tiene que pasar obviamente por los otros 5 habilidades y de esta manera llegar al dominio más alto posible. Teniendo la tabla de especificaciones, recién uno puede construir un instrumento de evaluación, un instrumento que tiene que tener claramente definido en cada uno de sus ítems contenidos, habilidades a evaluar, instrucciones claras y precisas, los ítems que uno considera necesario y los puntajes ideal y mínimo de aprobación que tienen que ser de claro conocimiento de los estudiantes. Vamos a revisar una tabla de especificaciones para 3 objetivos. Esta tabla corresponde a un ejemplo de asignación de ítems que se crearon para evaluar un curso de construcción de instrumentos de evaluación. Si nos fijamos en la primera columna, en donde dice unidad, se detalla cada una de las unidades que serán evaluadas. En este caso, los fundamentos de la evaluación, la validez y confiabilidad de instrumentos, la meta-evaluación de instrumentos, la evaluación cualitativa y los roles de la evaluación. Igualmente, en una primera fila encontramos las habilidades a evaluar, que son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Para terminar con el total de ítems por unidad y en la parte inferior el total de ítems por habilidad, en donde el total de ítems que se detalla para este instrumento es de 25, existiendo 5 ítems para cada una de las unidades evaluadas, lo que genera y provoca un equilibrio total dentro de esta misma evaluación. Si nos fijamos en la fila posterior, podemos observar la totalidad de ítems por habilidad, en donde la aplicación como habilidad posee la mayor cantidad de ítems. Claramente porque al ser un curso de construcción de instrumentos de evaluación, la aplicación es lo que prima, seguido en segundo lugar por la síntesis y la comprensión, luego por el conocimiento, la evaluación y el análisis. Esta tabla de especificaciones detalla claramente cómo va a estar ordenada por medio de contenidos simpáticos el instrumento de evaluación y cuáles serían los contenidos más importantes en relación al desarrollo de alguna habilidad para poder generar un instrumento adecuado para el curso. También tenemos la tabla de asignación de puntaje. Esto creo que lo comenté un poco antes. La habilidad de conocimiento posee asignación de un punto y cada habilidad va adquiriendo un punto más según crece. Por ejemplo, la tabla de asignación de puntajes hace alusión a cada ítem del instrumento, y en una primera imagen acá observamos en la parte superior que se asigna puntaje de manera creciente según la habilidad evaluada. Por ejemplo, ordenada de 1 a 6 va a tener un punto conocimiento, 2 comprensión, 3 aplicación, 4 análisis, 5 síntesis y 6 evaluación.
También observamos acá que está una tabla de asignación de puntajes en donde el total de puntos de este instrumento de evaluación es de 83 puntos, y en donde la habilidad que posee más puntos es la habilidad de síntesis, seguida por la habilidad de aplicación y de evaluación. Si observamos los contenidos, la meta-evaluación de instrumentos de evaluación contiene una mayor cantidad de puntajes. O sea, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra un panorama general de qué va a ser el instrumento de evaluación en sí. Algo claro y preciso que también tiene que ser de conocimiento de los estudiantes. Si yo a cada uno de ustedes les entrego esta tabla de puntaje, usted va a tener muy en claro cuáles son las habilidades de cuáles necesita contestar un instrumento para lograr un éxito métrico. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si cada uno de ustedes se enfoca en llegar a dominar la habilidad de síntesis por sí sola para lograr obtener los 25 puntos que esta habilidad otorga dentro de la evaluación, automáticamente, ya que una habilidad superior contiene a las inferiores, va a dominar las habilidades de conocimiento, comprensión, aplicación y análisis, por lo que asegura un alto logro métrico y también cualitativo dentro de los resultados que podamos obtener de la aplicación de este instrumento. Y aquí la importancia del conocimiento de las especificaciones de la evaluación por los estudiantes. También tenemos una tabla de especificaciones de un instrumento mixto, un extracto de las especificaciones de la evaluación intermedia de seguimiento en comprensión lectora de segundo medio, en donde se detalla en una primera columna la pregunta, la respuesta correcta, el indicador de aprendizaje y la justificación, además de un nivel de dificultad de la pregunta. Si nosotros revisamos esta imagen, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en la pregunta 7, que corresponde al texto 2, se detalla que es una pregunta abierta. Se dice que el indicador de aprendizaje es evalúa, habilidad superior, evaluación. La justificación está detallada y dice sí porque el texto poético entrega y explica todos los pasos necesarios para la preparación de un caldillo de congrio. Especifica los ingredientes necesarios para su preparación y tiene un nivel de dificultad alto para esta pregunta. Es necesario mencionar que esta tabla de especificaciones detalla cómo se va a preguntar, incluso entrega la alternativa correcta, que también está bien, es correcto. Pero para esta pregunta es necesario también tener una rúbrica de revisión. O sea, al ser mixto, vamos a trabajar con la rúbrica analítica, en donde cada paso que se pide tiene que estar detallado. Si revisamos otra pregunta, la pregunta número 9, que tiene un nivel de dificultad medio-bajo, para un indicador de aprendizaje de incremento su vocabulario, dice que el estudiante debe apoyarse en la primera estrofa del poema, en la que aparece la palabra y en sus conocimientos previos. Claro, aquí damos muestras claras de que dentro de la tabla de especificaciones se tiene que detallar la habilidad, que en este caso se va detallando por medio de la justificación y del indicador de aprendizaje, no como habilidad en sí concreta, pero sí se puede inferir, más el nivel de dificultad. Entonces, estimados, en resumen, hay un modelo y un proceso de evaluación de habilidades que tiene que ver principalmente y tiene como punto de partida el objetivo de aprendizaje. Un objetivo que tiene que considerar un contexto de enseñanza-aprendizaje para poder llegar a la generación de la evaluación de los aprendizajes y posteriormente, según los resultados de esta evaluación, a una planificación de la enseñanza para plantear un nuevo objetivo de aprendizaje. Ahora, existe un tránsito continuo sobre el denominado contexto educativo
entre el objetivo de aprendizaje y el contexto de enseñanza-aprendizaje, en donde entran en juego el proyecto educativo institucional, la geografía local, el paradigma educativo con el cual se está planificando y guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde las habilidades tratadas tienen que llegar a ser consignadas siempre en el objetivo de aprendizaje, y en donde los ítems de las evaluaciones tienen que incluir todas las habilidades tratadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas las habilidades que se toquen por medio del proceso didáctico tienen que ser consideradas en la evaluación, y en donde también no se puede incluir ninguna habilidad superior a la planteada en el objetivo de enseñanza-aprendizaje. A modo de ejemplo, si mi objetivo de enseñanza-aprendizaje es analizar la noticia como un texto informativo, yo no puedo pedir a los estudiantes que emitan un juicio de valor de la noticia estudiada. ¿Por qué? Porque el emitir un juicio tiene que ver con la habilidad de evaluación que es superior al análisis, y no puedo salirme de los márgenes que yo mismo como docente estoy planteando para los estudiantes. Ahora, el tránsito entre la evaluación de los aprendizajes y la planificación de la enseñanza tiene que ver mucho con el uso de la información, un manejo político de los nuevos procesos, el avanzar sobre la misma habilidad que está en desarrollo o apuntar a una habilidad superior o inferior según la necesidad del grupo de estudiantes con el cual estoy trabajando, o un manejo métrico de los resultados. Claramente el sistema educativo hoy en una escala de 1 a 7 me pide consignar notas. Entonces tengo que ver qué hago con esas notas, qué enfoque le voy a dar, cuál va a ser la aprobación y la reprobación desde lo métrico a lo político y desde lo político a lo métrico. Y el tránsito de la planificación de la enseñanza y cómo ésta contiene el objetivo de aprendizaje tiene que ver con la planificación de los nuevos procesos de aprendizaje, en donde se considera el desarrollo de habilidades para aumentar el grado de desarrollo o mantenerlo, y en donde hay nuevos puntos de partida en relación a los nuevos contenidos y habilidades superiores. Es decir, el currículum está ordenado de tal manera en donde cada habilidad desarrollada tiene que ser el paso primero para el desarrollo de una nueva unidad con una nueva habilidad, que posteriormente va a ser el paso primero para ir creciendo en el desarrollo de habilidades para llegar a las habilidades superiores, y de esta manera mejorar nuestros resultados cuantitativos y cualitativos en relación a cómo estamos llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estimados profesores, este fue el módulo de desarrollo y evaluación de las habilidades, que se volverán a tocar dentro de los módulos de construcción de ítems y de evaluación cualitativa. Fue un gusto y muchas gracias.